marcobustamante.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Marco Bustamante y esto es Crónica Paranormal. Un saludo a todas, a todos, a los que nos siguen siempre y a los que nos descubren por primera vez. Este es nuestro programa número 96. A propósito de el número, hace como 10 emisiones atrás, estamos hablando del programa 86, 87. Hicimos una emisión especial que grabamos en enero en Capilla del Monte. Yo no creo mucho en las casualidades, soy más de creer en las causalidades, en que a veces somos colocados en lugares porque el universo, Dios, pónganle el nombre que ustedes quieran, nos colocan en ese lugar para cumplir una función. Y cuando estábamos grabando en Capilla del Monte, conocí a un periodista, fotógrafo, que es Roberto, que fue, y ahora voy a explicar por qué fue Roberto Villamil. Roberto Villamil, una persona que es conocido en Capilla del Monte como el fotógrafo cósmico, y era un discípulo de Ángel Cristo Acoglanis, la persona que sacó a la luz la ciudad intraterrena de Erx. Y Roberto era el fotógrafo de Ángel. Por eso, de alguna forma, quedó en Capilla del Monte como el fotógrafo cósmico. Ese día grabamos la entrevista. Él estaba muy bien, se lo veía muy cómodo, estaba predispuesto. Nos fuimos al El Zapato a grabar ahí a un lugar, a un mirador muy lindo. Y al otro día nos enteramos que lamentablemente fallece ahí en su casa de Capilla del Monte. Nos quedó la deuda pendiente de contar su historia, ¿no? Y dejarlo como legado. Así que hoy vamos a contar la historia de este periodista que me dejó su libro con una dedicatoria hermosa. Este periodista que eligió Capilla del Monte para vivir, que vivió contando historias del fenómeno ovni, pero que no se quedaba con el fenómeno ovni, que no se quedaba con la aparición de la nave, sino que iba un poco bastante más allá. Tal vez su gran mensaje es ese, justamente, que no nos quedemos con el fenómeno ovni, con el avistamiento de la nave o del destello, sino que empecemos a preguntarnos por qué están acá. Emisión especial, una emisión súper especial, dedicada a Roberto Villamil. Vamos a hablar con Robertino, que es su hijo. Van a estar también Ana María Noms, que es una amiga de toda la vida. Va a estar Ariel Pro, también amigo de toda la vida de Roberto. Y va a estar Mariné Reina. Y por supuesto, el material de archivo que nos quedó de esa nota imborrable con Roberto Villamil. La nota, el informe, el homenaje es este. ¿Quién soy yo? Bueno, esa es una pregunta que me estoy haciendo desde hace muchos años. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Por dónde camino? Bueno, yo soy Roberto Villamil, de profesión periodista, escritor y finalmente fotógrafo como complemento de todo esto que tiene que ver con la comunicación. Y a Coglanes lo conozco en el año 83 aproximadamente, sería abril, mayo. Mi hijo había tenido un accidente y yo traté de encontrar una solución
al problema. Tenía un par de obras sociales, pero bueno, los médicos no me conformaron, por definirlo de alguna manera, y un amigo mío, que trabajábamos juntos, Jorge Pinedo Escardó, que era su director de una revista donde yo era director, me habla, cuando le cuento el problema, me dice: no, vos tenés que ir a verlo al doctor Acoglanes, que lo que tiene tu hijo lo va a arreglar, que era una fractura que se había infectado en un brazo y podían amputárselo. Así que bueno, a partir de ahí yo iba a ver a quien sea, porque realmente creía que podía estar la alternativa por ahí. Y efectivamente lo voy a ver, en 5 minutos lo arregló, y los otros 3 minutos, como tenía pie plano, él me dice: Robertino, le dice, bueno, pero esto tiene solución. Yo pensé que me iba a mandar un cirujano o algo. Entonces lo agarró al pibe con los dedos, hizo track, 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 de un pie, el otro pie, track, 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 lo acomodó en la camilla, le arregló, le hizo alineación y balanceo de la columna, al modificarle, viste, las plantas del pie, y perfecto. Bueno, mi viejo llega a Coglanis por mí. Él cuenta la historia de que, bueno, tuve un problema en el brazo, como una fractura con dislocación, y lo que era la medicina del momento decidió enyesarme, lo cual empeoró el cuadro. Entonces parece ser que tuvieron que volver a romper, y cuando me llevan Ángel me hace track, 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 me acomoda el brazo, y de paso, siempre cuenta esto en la anécdota, me ve y dice: este chico tiene pie plano. Entonces me hace unos toques. Yo era muy chiquito, imagínate, yo tenía, habré tenido 3, 4 años. Lo volví a ver a Ángel de grande, varias veces, que nos atendió, nos hizo el famoso alineado y balanceo de la espalda, y bueno, eran siempre como toques relámpago. Él en 5 minutos entrabas y salías, y realmente había una alineación energética, porque él sabía que ahí en la espalda estaba todo este canal energético, ¿no?, que él acomodaba. Y siempre lo recordé con mucho afecto, una persona muy abierta, muy amigo de mi padre y de mucha gente. Ángel ayudó muchísimo a mucha gente, una persona que movía esa energía, ¿no?, haciendo siempre una buena acción al otro, consiguiendo cosas y generando como una buena onda, ¿no?, la famosa buena onda. Si yo me fui choqueado, porque cuando iba a decir algo ya le había arreglado los pies, le había arreglado el brazo, todo. Bueno, y a partir de ello sabía que era un tipo esotérico, y ahí yo tengo un accidente en México, también con una ola muy grande, y bueno, y me atiende él unos 4 meses después de esto, y posteriormente viene un amigo mío italiano, que se llama Alfredo Di Princio, que me pide si yo conocía algún médico, alguien, pues tenía un problema en los brazos, él era pintor y no podía levantar el brazo para mover los pinceles. Sí. Le cuento el caso, viene, le saco un turno, le pago el turno a mi amigo, y lo atiende. Y a partir de ahí se abre digamos, una charla interesante, y nos invita a venir acá a Capilla a ver las naves, pero habla de las naves, y bueno, efectivamente tuvimos la suerte de poder ver un par de naves. Él cantaba sus mantras, decía que conectaba, efectivamente conectaba con la estructura, la lumínica, y bueno, y a partir de ahí ya me hice recurrente. Después nos hicimos amigos, y ya se convirtió en una relación más más fluida, digamos, por esta relación de amistad que teníamos. El fotógrafo de Erx nació un poco en joda, porque Ángel Acoglanis era el portero de Erx, y mi viejo era el fotógrafo de Ángel, entonces era un poco el fotógrafo de Erx, y él tiene muchísimas fotos, después te las voy a dar, con Ángel, que es de los pocos que tiene fotos con Ángel. Ángel no era una persona que, si bien era súper abierto, no una persona que estaba sacándose fotos. Era una época donde quizás no habían fotos en los celulares y no abundaban las fotos. Mi viejo tiene todo ese contenido, y de ese contenido, no solo de Ángel, o sea, foto social, sino que tenía mucho contenido de luces, mi viejo. Por eso lo llamaban el fotógrafo estelar, o el fotógrafo cósmico con K, o él jodía, decía el fotógrafo cómico en vez de cósmico, pero porque él había sacado varias luces. De hecho, una muy parecida al Espíritu Santo, parece ser que le llegó a un cardenal y después le llegó al Papa, según él, que era una foto como de un ave. Para mí era un fénix, como un ave de fuego, y ellos dicen que era un Espíritu Santo que está en la Basílica de San Pedro. Eso fue la más famosa, que está en un libro de Triguerio, que Triguerio
estaba conectado con toda esta entidad de Saruma, que era a quien canalizaba Ángel, ¿no? Era como una otra entidad, no fuera del tiempo y el espacio que bajaba, y bueno, Ángel es como que entraba en un personaje, ¿no? Y un poco Triguerio, si entendí bien, toma mucho de este Saruma y arma en Figueira toda una comunidad basada en sus libros, que son súper interesantes, tiene muchos libros. Y en los libros están las fotos de mi padre, sobre todo las fotos de las luces cósmicas con K. No sé bien por qué era con K, creo que tiene que ver con... tenía otro significado, ¿no? Si era con K, significaba algo como del espacio sideral, una cosa así. Yo, la verdad que yo toqué de oído, ¿no? Nunca estuve tan inserto en los temas, pero siempre me interesó, me llamó la atención un poco, más ahora de grande que de chico, te soy sincero. De chico es como decía mi hijo, está re loco. En que anda, agarraba libros de él, los veía y decía, opa, acá hay alta data, pero medio como que medio border era la data, ¿viste? Cosas de los masones, Rosacruces, técnicas extrañas, ¿no? Libros de Kier, si me acuerdo, la editorial Kier siempre presente, libros muy interesantes, seguro interesantes, pero, no sé, improbables, ¿no? Así que, bueno, el viejo siempre nos llevó por ese lado, cosa que nunca hubiese ido, así que le recontra agradezco que me haya sacado de mi personalidad, me haya influido en el buen sentido para poder agarrar, encauzar estos senderos, estos ríos de estos temas, de estas temáticas, de ufología, de la aventura. Yo básicamente me convertí en un tipo agradecido porque le habías realmente salvado, creo que el brazo y la vida, Robertino. Entonces a partir de ahí, lo mío con Ángel fue una cosa diferente. Yo no especulé, fue una cosa que emocional. Yo, para mí siempre fue una persona única. Él me abrió las puertas de su vida y compartimos una amistad muy grande durante casi 4 años. De venir acá, de ir, no solamente en la parte, digamos, fenomenológica, sino también la parte política, la parte social, la parte cultural. Entonces nos integramos en un mundo muy dinámico donde se combinaban muchas cosas, aparte de venir acá a ver las naves o las luces, etc. ¿Y qué tenía Kovlanis que no tenemos el resto de los mortales? Era un buen tipo, básicamente, era un tipo generoso y muy generoso. Que he conocido no mucho más, creo que 1 o 2 personas más a lo largo de mi vida con ese nivel de generosidad. Entonces él, como todo lo que tocaba, lo transformaba en dinero, tenía ese don natural de curar a la gente. Y claro, curaba, el que no podía pagar, no pagaba. Está claro, porque eso es lo que hacen los místicos, los esotéricos. Así que bueno, él llegaba acá, para él este lugar era sagrado, entonces él venía, bajaba en Córdoba en el avión, comprábamos cosas y él acá repartía todo lo que iba consiguiendo. Si se necesitaba plata, ponía plata, si necesitaba alguna atención médica, la hacía, si necesitaba una charla, la tenía, siempre muy reservado porque era capricorniano. Por eso Ángel Cristo Acoglanes, él nació el 25 de diciembre. Por eso no es tampoco una casualidad ese nombre, Ángel Cristo. Entonces, y bueno, y después un tipo simple, ¿no? El que obviamente era de los grandes, como gran tipo no se creía nada. Y realmente integró mucha gente, y bueno, muchos no estuvieron a la altura de lo que él fue, ni de lo que trató de hacer, pero bueno, eso también forma parte de la vida, ¿no? Roberto era una persona multifacética. Más allá de toda la amabilidad y la simpatía, la verborragia, era un gran contador de anécdotas, ¿sí? A él le encantaba contar cosas que había pasado en su vida, realmente, sobre todo con esto del factor ovni, que él lo comenzó a ver desde que era muy chico y lo siguió toda su vida. Y cuando tuvo estas oportunidades, más allá de su profesión, después como periodista, cuando empezó a ver todo esto, realmente estaba fascinado, ¿no? Pero no se quedó con la fenomenología solamente, lo siguió a
a Ángel, a Coglanis a través o sea, vivió muchos momentos de su vida, muy... Y él era de hacer amigos, muy amiguero. Siempre cuando venía acá a casa, difícil que viniera solo, siempre, bueno, está bien que estaba siempre con Robertino, su hijo, pero siempre venía con 1 o 2 amigos, ¿sí?, a compartir. Le gustaba mucho compartir con amigos, lo que sería distinto del desayuno, almuerzo, merienda, cena. Roberto Villamil, un gran amigo, un gran sostenedor de todo lo que tiene que ver con la ciudad intraterrena de Erx, con todo lo que se descubrió a partir de su gran amigo, don Ángel Cristo Acoglanis. Él fue una persona que difundió su material, que lo brindó sin ningún tipo de interés. Siempre fue muy amplio en compartir todo lo que él sabía, y para nosotros un gran amigo aquí en Capilla del Monte. Para mí fue fundamental para que yo me pudiera asentar aquí, en este lugar, y fue una persona de la que aprendí un montón y realmente, bueno, nos ha dejado un vacío enorme. Amigos de los amigos, donde estábamos siempre reunidos en esas mesas que eran dinámicas porque iban pasando decenas de personas a veces durante todo el día, porque realmente era admirable la capacidad que tenía de estar sentado hablando de 1000 temas diferentes, de política, de ufología, de sociales, del pueblo, de la municipalidad, bueno, y realmente era un encanto escucharlo, sobre todo de las historias que él venía. Él era un periodista naval, también estudió en lo que era Italia, sobre todo se formó. Estuvo un gran periodista que hizo notas muy importantes, incluido en su momento le hizo notas al general Perón. Tenía amigos de todos los niveles, de militares a políticos de renombre, fotos con todos los políticos habido por haber. Gran como militar, parte de esa vida militar que tuvo en la Armada, viajes en la fragata por el mundo, la fragata Libertad. Él realmente tenía amigos y reuniones también por ahí con estos amigos de altos cargos, que muchos sospechaban también que él estaba muy relacionado con esos servicios secretos también que tenía Argentina, ¿no? Entonces realmente, pero también se relacionaba con gente normal, que conversaba, pero tenía un don que era el don del consejo, de saber orientar a las personas, Entonces era muy interesante la cantidad, después cuando él ya falleció, dejó este plano, pues la cantidad de gente que fue a verlo, a despedirse, de toda índole, de todo tipo de niveles sociales, que realmente lo querían de verdad, ¿no? De salir a buscar, a ver luces, ¿no? Era como un programa, ir a Cuchicorral a ver luces, y bueno, yo una vez, después de tanto intentar, vimos algo, un día de muy poca visibilidad, así que le agradezco a él siempre. Esa noche fue mágica. Yo no le quise decir a nadie y por varios años me mentí a mí mismo, y de grande me hice como una reconciliación con la idea de haber visto una luz, pero no una luz como se ve seguido acá, que son como estrellas que se mueven o situaciones estelares, ¿no? De estrellas. Esta vez fue como una cosa mucho más cercana, ¿no? Y era como una especie de fuego, y no estaba arriba, estaba como enfrente, no me olvido más, fue en Cuchicorral, un día de muy poca visibilidad, y estábamos esperando con el viejo, no se veía nada. Dije, o sea, una vez más que vamos y no vemos nada, ¿viste? Porque fuimos varias veces con él a acompañarlo. Él iba con su trípode y abría el lente y hacía como largas exposiciones. O sea, abría el lente por mucho tiempo y se hacía un efecto muy interesante, porque se veían los movimientos, ¿no? Y con trípode es como que había un movimiento muy menor de la Tierra, ¿no? Pero
se captaba mucho esto de los movimientos de las estrellas, y hay un par de fotos que van con esa exposición prolongada. Si lo digo bien, no soy fotógrafo, es como una apertura del lente, no de la luz, sino más bien del lente. Entonces captaba todo un recorrido de una luz, un objeto en el cielo que no sabíamos bien qué era. Pero bueno, volviendo a esa vez, vimos una luz en un lugar donde estaba como en el medio del aire, no había calle, no había nada, entre unos cerros que hay y abajo el río Pintos, en lo que es el mirador de Cuchicorral, que hoy lo usan para tirarse en parapente. Y me acuerdo que por años no estaba muy amigado con la idea de haberlo visto. Para mí era muy fuerte, ¿no? Fue como tratar de negarlo por muchos años. Y de grande empecé como a amigarme con eso y hasta empecé a contarlo. Y de hecho me han pasado varias cosas raras en la vida. Esa fue una, creo. Pero después me pasaron 2 veces 2 cosas muy raras. Una con mi viejo y una solo, que es salirme del cuerpo. Que yo pensé que no... O sea, había escuchado historias y demás, pero nunca lo había vivido. Sí, yo puedo contar cosas, a veces me engrano, ¿viste? Como me engrané hoy al mediodía cuando nos conocimos, porque me parece muy suspicaz y muy mediocre eso. Pero bueno, este es un momento, diría Ángela Coglanes, que hay que prestar mucha atención, no gastar energía al cohete. ¿Qué le molestaba a Roberto de Capilla del Monte, por ejemplo? De Capilla del Monte, tenemos que empezar a hablar desde la intendencia, bueno, de los malos manejos, ¿sí? De las cosas que se podían hacer acá en este lugar, que se pueden hacer muchísimas cosas, que de repente el intendente no entendiera que era un lugar en donde se tenía que promover todo lo que es la presencia ovni y demás, como se hizo en muchos años, que de repente lo acallara realmente no tenía sentido. Tenía que seguir promocionándose eso y haciéndose eso. Y bueno, ha discutido mucho con todos, ¿sí? Cuando podía les decía de todo, no se guardaba nada. No se guardaba, pero después se amigaba, después las cosas pasaban, venía el diálogo. Muchas veces aparentaba para el que no le conocía como un gruñón que se enojaba con uno, con otro, pero él, como él decía, bueno, estas peleas son por un ratito nomás. Entonces después ya se amigaba de nuevo a la semana o al mes, ya estaba amigado de nuevo. Y entonces él como que también en esas, vamos a decir, falsas peleas, era como que ponía a prueba a las personas, en el sentido como que le estaba avisando algo. No eran peleas por envidia o por celos, sino porque realmente estaba como avisándole algo a las personas que no estaban haciendo bien. Él tenía una frase, tenía varias frases, pero con respecto a eso en puntual, tenía una frase que era muy graciosa. Decía: me enojo porque me hace bien, ¿viste? Era una persona que decía: déjame putear que me pone bien, me pone... Y bueno, la verdad que nosotros lo dejamos ventilar. Una persona con su sesgo político muy marcado y bastante creo, inmune, ¿no? Tenía como una cierta inmunidad, una cierta... salirse con la suya y decir lo que sea, ¿no? Que cosa que yo desde mi lugar... quizás un poco más tímido, un poco más disciplinado, más adiestrado, lo vi siempre como que nos van a matar, o sea, este tipo... Pero bueno, fue un gran maestro del disfrute, de ser uno mismo, y bueno, eso también te conlleva a tener muchas enemistades, gente que también estuvo del otro lado, ¿no? Pero bueno, una persona muy honesta a sí mismo, y creo que muy enfocado a disfrutar el ahora, una persona que vivía como si no hubiera mañana, ¿no? Y yo creo que eso fue un gran mensaje, ¿no? Un gran mensaje que deja. No era una persona para nada mediocre, pero sí le molestaba la mediocridad. Sí, totalmente. Las personas que podían hacer cosas y que no las hacían porque no querían salir del encasillamiento que tenían, eso le molestaba un montón. Y se lo decía, además. El Uritorco es un cerro, que es el cerro más alto del Valle de Punilla, tiene casi 2.000 metros de altura. Es un cerro imponente e importante, pero la energía, que no se circunscribe solamente al cerro, sino que a todos los alrededores, uno puede darle como contorno, le puede ir a Talampaya en la Rioja, o se puede ir a Cerros Colorados o un poco al sur, son los lugares que le dan marco a esto.
El fenómeno ovni extraterrestre, más con todo lo que le comentó Ángel acerca del lugar y de los seres que nos rodeaban, él estaba convencido de eso totalmente, que era una realidad, que no se podía tapar el sol con el dedo, era algo que en algún momento tenía que salir a la luz, que todos lo aceptaran, ¿no? Que haya todavía quienes podían dudar de una cosa como esa. Pero él ya lo que esperaba del fenómeno ovni, no, más que lo que esperaba era que la gente pudiera entender no el fenómeno ovni, sino lo que venían a decir y hacer. Este es un momento, diría Ángela Coglanes, que hay que prestar mucha atención, no gastar energía al cohete, pero así él se puede enojar ahí, dice, che, basta. Él baja y dice, che, basta. A la energía hay que cuidarla. Acá nosotros tenemos un problema con el agua que no es el problema del agua que no hay acá, el problema del planeta que no tiene agua. De esto lo hablábamos en su momento. Entonces uno tiene que ser trascendente. Y cuando los problemas son trascendentes, uno se tiene que ubicar en tiempo y forma en uno mismo. ¿Cómo resuelvo yo el problema? Ya es inútil criticar al otro, ya sabemos que lo de cada uno es cada uno, que Dios lo ayude. Entonces estamos en un momento muy trascendente para la supervivencia. La palabra es supervivencia. Cuando viene esa palabra, se acabaron las otras palabras. Yo calculo, yo me vine a vivir acá. Bueno, yo siempre, desde que Ángel siempre tuve casa acá, o en La Falda, o en San Marcos Sierra, viví 5 años, y siempre tuve el contacto con esto. Y hace 20 años vino a vivir mi hija acá, con su marido y con los chicos, y que ya viven y ya tienen su historia armada acá, no acá, sino en Los Cocos, que es un pueblo cercano a Capilla del Monte. Y mi hijo Robertino vino hace 8 años también y armó un hotel ahí en Cruz Chica, muy lindo. Porque yo venía sí o sí, pero bueno, Florencia nos ganó, vino antes ella y conmigo vino Robertino y se armó un lugar y él estaba muy enamorado del lugar. Un lugar tan particular como es acá, que es un centro energético, es un centro de luz tan grande, que eso también lo sabía por Ángel. Es seguro que la oscuridad va a estar acechando mucho más que en cualquier otro lugar, porque eso es como una bombita de luz, ¿viste? La bombita de luz atrae polillas y él estaba conteste en que en un lugar como este de mucha luz, que genera mucha luz, que está generando mucha luz, mucho llamado espiritual, iban también a aparecer los oscuros que no quieren que esa luz se expanda. Y Roberto me enseñó a ser como más abierta con respecto a todas las corrientes que venían, ¿no? Las diferentes formas de pensamiento, y entender que cada uno miraba o entendía todos estos temas desde su conocimiento, desde su propia o su falta de conocimiento. Entonces, a tener esa apertura, ¿no? en ver que las personas emitían juicios de valor con respecto a lo que pasa acá en Capilla del Monte, tenía que ver con la desinformación que tenían o los preconceptos, y en eso Roberto era fundamental porque sabía entender al otro y desde ese entendimiento que él tenía nos hacía ver el panorama mucho más amplio, ¿no? Un lugar tan particular como es acá, que es un centro energético, es un centro de luz tan grande, que eso también lo sabía por Ángel, es seguro que la oscuridad va a estar acechando mucho más que en cualquier otro lugar, porque eso es como una bombita de luz, ¿viste? La bombita de luz atrae polillas y él estaba conteste en que en un lugar como este de mucha luz, que genera mucha luz, que está generando mucha luz, mucho llamado espiritual, iban también a aparecer los oscuros que no quieren que esa luz se expanda. Muchachos, simplifiquen la historia.
bien simplificada, todo, viste, conecta con todo. Hay una frase famosa de un escritor que nunca le dieron el premio Nobel, que se llamaba Jorge Luis Borges, que decía esa unidad que conecta con el todo, que termina ese todo conectando con la unidad. Es más complejo, después yo te lo voy a pasar bien para que si vos lo querés transmitir exactamente. O sea, todo es simple, la conexión es personal, siempre personal. Uno puede tener, no sé, el Magán de al lado, pero viste, el camino es personal y vos podés estar al lado de un gran maestro y si no abriste los ojos no viste nada. Esto es, por eso te digo que si no es tu momento, todos nosotros acá somos buscadores de verdades, algunas mentiras también, y en esa diatriba, ¿viste? En ese fluir por el camino de la búsqueda, vamos a encontrarnos a nosotros mismos, que de eso se trata la historieta. Y se extraña su presencia, su alegría, su dinamismo. Era una persona que, a pesar de que tenía ya 75 años aproximadamente, él era muy dinámico, era muy joven, físicamente siempre se lo vio muy bien. Por eso siempre fue la extrañeza esa de esa partida tan pronta, vamos a decir, pero realmente se extraña eso, esa viveza, esa picardía, pero no esa picardía mal llevada, sino al contrario, era como una picardía muy inteligente, ¿no? Una memoria magistral y bueno, por supuesto, como un maestro sin decirlo, pero todos aprendíamos de él muchísimas cosas, muchos consejos nos daba, de toda índole, ¿no? Sin darnos el consejo, pero eso después uno lo reflexionaba después de las charlas, ¿cierto? Y bueno, era gran amigo de los amigos y realmente un amor incondicional hacia la familia, hacia los hijos sobre todo. Así que, bueno, ¿qué se puede decir de Roberto? Era un capo, escribió libros, relaciones públicas las tenía por todos lados, le sobraba la tercera dimensión, le sobraban los amigos, y bueno, hacía una vida realmente digna de un gentleman, vamos a decir, ¿no? Roberto está permanentemente con nosotros por todos los consejos que nos dio, por compartir su sabiduría, sus experiencias de vida. Entonces es como que lo nombramos permanentemente, sentimos que va a ser eterno, que sigue presente con nosotros. Realmente esa canción que dice que cuando un amigo se va queda un espacio vacío, lo estamos viviendo con la partida hacia otro plano de Roberto, porque hemos compartido tanto tiempo. Él era un constructor y un tejedor de redes, de amigos. Entonces íbamos ampliando cada vez más. Cada vez que alguien llegaba a capilla, él lo sumaba a su mesa, como me sumó a mí, y iba abriendo las redes, pasando contactos. Por eso es que compartir con él uno comenzaba al mediodía y quizás era la noche y terminábamos cenando en otro lugar, todos juntos. Y creo que está permanentemente con nosotros y con todo su legado, ¿no? Sus libros nos han dejado muchísimo, su fotografía documental es realmente histórica porque él logró documentar las luces de Erx, que se encuentran en los libros de Triguerio, logró documentar a Ángel, así que para nosotros que seguimos con el legado de Erx, de la existencia de la ciudad intraterrena, es fundamental su aporte y su legado. Él solía venir acá a la casa que estaba construyendo y entonces venía así por atrás y venía Anita, y bueno, la salía a recibir, obvio, charlábamos un rato, tomaba un café con leche o venía a comer algo, y después que él partió, y muchas veces me asomaba a la ventana porque parecía que me llamaba, ¿sí? Eso
lo sentí varias veces, en varias oportunidades. Bueno, esto que vos comentabas de que el viejo está presente es muy fuerte. Yo lo he sentido y lo he vibrado, ¿no? Como que uno tiene una sensación de que está, y es innegable, es como una certeza que no está fundada, pero que está, que vos no te cabe ninguna duda que está. Y varias gente lo soñó también, y mucha gente me habló de que está presente, ¿no? Él mismo antes de irse quizás sabía lo que venía, quizás no, pero nos ha dejado mensajes muy locos, como diciendo: el día que no esté, aguanten la posición, quizás no seré un ángel elevado, pero va a haber un tipo modesto ahí arriba que los va a estar apoyando, ¿no? Hay un par de mensajes que con mi hermana nos los mandamos en un grupo que tenemos en WhatsApp, porque él es una persona que siempre tiraba para adelante, siempre pila, y creo que eso fue lindo también, ¿no? Vivió como murió como vivió, hubo coherencia ahí, siempre creo que estuvo bien, ¿no? Digamos, se fue a los 77, pero de una forma muy súbita. Él tuvo un ataque masivo al corazón, y hasta el día anterior, bueno, fue la nota con vos, lo cual fue muy mágico y una despedida épica que siempre te voy a agradecer. Así que bueno, eso fue un poco la historia de él, ¿no? Es viajero por el mundo, periodista, era un tipo que puteaba, ¿viste? Muy efervescente, era siempre borbotones de bulla, ebullición, era quilombo, ¿viste? Él le gustaba y decía: a mí me hace sentir bien, déjame putear que me hace sentir bien, y bueno, una persona con, como te decía, su sesgo muy marcado políticamente y bastante políticamente incorrecto. Y bueno, nos hacía quedar, a mí y a mi hermana lo padecimos bastante, pero tenía esa inmunidad, ¿viste? Como era prueba de balas, estaba blindado. Era increíble, nunca conocí a alguien igual. Uno tiene la conexión, porque la conexión está. Todos los maestros que te enseñan que si cerrás los ojos y conectás con quien querés. Lo que pasa es que te lo cierran eso para que uno no trascienda. La trascendencia del alma está dada por la libertad, te das cuenta, de los pensamientos y las conexiones. El que tiene esa filosofía, esa historia, conecta y vuela. Dice Ana María Noms que Roberto sigue estando ahí en Capilla del Monte, que sigue tirándole las orejas a los que se manejan mal en esa ciudad del Valle de Punilla. Hay mucho legado, hay mucho del mensaje de Roberto Villamil, y su mayor legado, sin dudas, es su familia. Así que el homenaje a Roberto Villamil. Yo soy Marco Bustamante. Ha sido un gusto realizar este programa. Ojalá que dentro de muchos años, cuando futuros investigadores o simplemente curiosos quieran saber cómo fue el desarrollo del fenómeno ovni en Capilla del Monte, vean este video y que se encuentren que una de las piezas claves para entender el fenómeno ovni en ese lugar, el fenómeno ovni en Córdoba, es Roberto Villamil. Les decía, soy Marco Bustamante, los espero aquí en Crónica HD la próxima semana. Buenas noches. marcobustamante.com